Buenos días a todos los que se han tomado su tiempo el día de hoy para compartir con nosotros la charla de hoy acerca del ultrasonido automatizado de mama entera, el Sonocine August. Es un placer para nosotros como Eurolatina Medical contar con su presencia virtual. Mi nombre es Amaya Alonso, soy especialista de producto. Me encuentro en las oficinas de Miami, las cuales rigen para toda Latinoamérica. Queremos agradecer especialmente el día de hoy al doctor Osvaldo Ramos, quien nos va a acompañar como moderador junto con la doctora Andreina Maya, que es nuestra aplicacionista de Sonocine. El doctor Osvaldo Ramos, pues, un médico radiólogo venezolano. No me voy a extender en su currículum porque si no duraríamos más que dando la charla, nada más mencionando su extenso currículum, pero sabemos que es un médico radiólogo venezolano que se ha preocupado en la totalidad de su carrera por todo lo que es los avances tecnológicos en el ámbito de la imagenología y sumado a ello, siempre en la retransmisión a las nuevas generaciones, siempre pendiente de esas nuevas generaciones en formación y preocupado pues para que esa tecnología, esa información, ese conocimiento sea transmitido. Yo, bueno, quiero también agradecer a la Sociedad Venezolana de Radiología, a Soberadi y a su presidente, la doctora Ivonne Rivas, por contar el día de hoy con el aval pues, para todos los participantes. Es para nosotros sumamente importante que la sociedad nos preste el apoyo porque a pesar de que no somos posiblemente una empresa con una trayectoria en Venezuela, eso significa la confianza que nos están brindando y eso para nosotros es sumamente importante. Pues sin más preámbulos, quiero pasar la palabra al doctor Osvaldo Ramos, quien va a ser el moderador el día de hoy. Y posteriormente, yo voy a estar pendiente del chat, si tienen alguna duda, pues las vamos recopilando y al final se las pasaré al doctor Osvaldo, que junto con la doctora Andreina van a responder a todas sus inquietudes. Bienvenido, Osvaldo, buenos días, gracias por estar con nosotros, es un honor de verdad tenerte con Eurolatina en esta conferencia, en este webinar, en este conversatorio. De verdad, es un gran placer. Muchas gracias, Andreina. Perdón, Amaya. Quería compartir con ustedes, primero agradecer a ustedes como empresa que se preocupen por la educación. Definitivamente la educación, y hoy en día en la era del conocimiento más aún, le agradezco a Eurolatina esta presentación de ultrasonido automatizado de mama entera, que si vemos siempre la imagen ha formado parte en la descripción de la patología mamaria. Eso lo vemos en el cuadro de Rubens y en el de Rembrandt, ambos en Prado y en el Museo del Louvre, en los cuales ya se caracterizaba la presencia de una masa. Y obviamente ya estaba avanzado el cáncer. Esto ha hecho que mucha tecnología haya habido de manera disruptiva dentro del área de imagen. Desde la primera estudio mamográfico hasta la incorporación de tomografía, alta resolución. Y definitivamente, el nuevo enfoque para las pesquisas de cáncer de mama que va a presentar hoy la doctora Andreina Maya, médico cirujano, especialista en radiología y diagnóstico por imagen de la Universidad Central de Venezuela. Es un médico con fellow en resonancia magnética, tomografía y patología mamaria de la Policlínica Metropolitana. Nos va a disertar de una manera precisa para que al final tengamos preguntas y respuestas y de manera interactiva podamos ir participando para comprender qué es y cuál es el objetivo en el enfoque de la pesquisa de cáncer de mama del ultrasonido automatizado de la mama entera. Así que, doctora, le transfiero el testigo para que mantenga la presentación. Gracias, doctor. Muy buenos días. Bueno, para mí es un honor estar en esta conferencia acompañada de nuestra gente. Hablaremos de innovación, de actualización, de la nueva manera como podemos abordar la pesquisa del cáncer de mama con un equipo tan avanzado como es el ultrasonido automatizado de mama entera Sonocine August.
Permítanme para, por favor, compartir la pantalla. Okay. Le coloqué de subtítulo un nuevo enfoque en la pesquisa del cáncer de mama y ya les voy a explicar por qué la necesidad de un nuevo enfoque. Durante las últimas décadas, la radiología ha experimentado una constante innovación tecnológica que no solo influye en... Permiso, ya va, un segundito. Voy a parar aquí para que no... Como les decía, la radiología ha experimentado constante innovación tecnológica que no solo influye en la mejora del funcionamiento de los equipos, sino que también supone un cambio en el ejercicio de los profesionales de la salud, quienes requieren una actualización formativa para adaptarse al medio. Si bien se sabe que el cáncer de mama puede detectarse a tiempo y es curable, a pesar de muchos gastos que se hacen en mamografías de pesquisa en todos los países, siguen muriendo mujeres por cáncer de mama cada año. El cáncer de mama invasivo es la principal causa de muerte en este país para mujeres entre 35 y 40 años, hablando de cifras norteamericanas. Es importante establecer diagnóstico precoz. Hoy en día, 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama. En América Latina y el Caribe, el cáncer de mama supone el 27% de los nuevos casos y el 16% de las muertes por cáncer, datos que no son tan alejados de las cifras americanas y de canadienses. Se sabe que cuando una lesión es encontrada con un tamaño menor a 1 centímetro, la sobrevida en 5 años es mayor al 95%. Es cierto que gracias a las campañas de concientización han mejorado la adherencia de mujeres a realizarse sus estudios anuales, tanto de mamografía como ultrasonido. También los equipos conocidos son más modernos y tienen mejoras técnicas como el caso de la tomosíntesis, la inteligencia artificial, y todo esto ha facilitado que la detección se haga en estadios tempranos. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha detectado un aumento progresivo en la incidencia de la enfermedad en toda América Latina, algo que es bien preocupante. Más del 10% de los casos son diagnosticados y más del 10% de las muertes por cáncer de mama se dan en pacientes menores de 45 años. En los últimos 10 años se ha detectado un aumento de los casos diagnosticados de un 2%, 5% y 8.5% en las franjas de edades correspondientes entre 30 y 35, 35 y 39 y 40 y 44 años respectivamente. O sea, estamos hablando de que están padeciendo la enfermedad pacientes jóvenes. Se espera que para el año 2030 se produzca un aumento del cáncer de mama en América con más de 570,000 casos nuevos y aproximadamente 130,000 muertes. Esto es bien preocupante. Sabemos que hasta la actualidad la mamografía sigue siendo y ha sido el único método recomendado para la pesquisa de cáncer de mama y el único método que ha logrado reducir la mortalidad de cáncer de mama a través del diagnóstico precoz. Pero tiene limitantes importantes que son la evaluación de las mamas densas y que no se incluye como método de pesquisa en menores de 40 años o en menores de 35 años en caso de Venezuela, y hay países donde la pesquisa se empieza a los 50 años. La mamografía puede perder lesiones en mamas densas. La probabilidad para el cáncer de intervalo sigue siendo mayor en la mama densa. Pero ¿dónde está el problema? Obviamente nuestro enfoque de este problema ha sido inadecuado. Si bien la mamografía funciona razonablemente bien para mujeres con mamas adiposas, no hace tan buen trabajo para mujeres con tejido mamario denso o para las pacientes que tienen implantes mamarios. Hablemos de densidad mamaria. Todos somos radiólogos, entendemos lo que es la densidad mamaria y sabemos la clasificación de la densidad mamaria. Sin embargo, tenemos que saber que básicamente hay 2 tipos de tejido mamario, la mama densa y la mama adiposa. Esta analogía me encanta, se la escuché al doctor Kelly, que fue quien creó Sonocine, y nos hace entender el por qué la mamografía no funciona en la mama densa. Si bien pongámonos en el escenario de un país donde estén todas las estaciones. Si uno está frente a un bosque
pudiese darle miedo a atravesar un bosque, porque entre tanto árbol tupido podemos perder de vista, por ejemplo, que haya un oso. Si nos vemos en este escenario, aquí la única manera de poder ver si hay un oso que pueda atacarnos es atravesando el bosque. En cambio, cuando es invierno, esas hojitas se caen, hay bastante visibilidad y podemos ver perfectamente al oso y entramos o no entramos al bosque. Eso es la mama adiposa en el cáncer de mama y es así como ese cáncer pequeño, el que se puede curar, podemos pasarlo desapercibido en una mama densa. Fijémonos que a medida que avanza o aumenta la cantidad de tejido mamario, las lesiones pueden pasar desapercibidas. Es importante contar con métodos de imagen que nos ayuden a disminuir la mortalidad por cáncer de mama. ¿Y cuándo lo logramos? Cuando de las lesiones que vemos el 40-50% son menores de 1 centímetro, cuando de estas alteraciones un 20-30% son carcinomas ductales in situ y cuando los ganglios positivos son menores al 20%. Pero ¿qué tan común es el tejido mamario denso? Pues el 40-50% de las mujeres tienen tejido mamario denso. Eso en Estados Unidos supone más de 45 millones de mujeres. Y se sabe que el 70% de todos los cánceres de mama ocurren en mujeres con tejido mamario denso. Entonces, ¿por qué el tejido mamario denso representa un problema? Bueno, sencillamente porque el tejido mamario denso se ve blanco y las lesiones malignas o benignas también. Entonces, estamos hablando de que sería tratar de buscar una bola de nieve en una tormenta de nieve. Más del 50% de los cánceres de mama se pierden en mujeres con tejido mamario denso en la mamografía. Otro escenario que hace que la mamografía pierda sensibilidad son los implantes mamarios. El número de mujeres portadoras de prótesis mamarias se ha incrementado de forma continua en los últimos años y más del 80% de los casos de mujeres que se colocan implantes mamarios es simplemente por motivos estéticos. Entonces, estas mujeres son subsidiarias a participar en programas de detección precoz de cáncer de mama porque es importante que tengan el implante y el punto de vista estético es chévere para una paciente, pero esa paciente sigue siendo propensa a poder tener cáncer de mama. En pacientes con implantes, la mamografía sigue siendo el método recomendado para diagnóstico precoz de cáncer de mama, pero tenemos que tener en cuenta que las prótesis mamarias son radioopacas e impiden una compresión uniforme del tejido mamario. Se estima que hasta un 25% del tejido mamario puede no ser visible y esto puede causar interferencia o retraso en el diagnóstico de cáncer de mama. Tenemos las proyecciones básicas. Cuando hay implantes mamarios, se agregan las proyecciones para la pesquisa con técnica del pellizco o Eklund para poder tratar de evaluar la totalidad del tejido mamario. Sin embargo, aun cuando hagamos estas proyecciones, deja de verse tejido mamario. Y eso es muy importante porque ese tejido mamario que no estamos viendo puede estar enfermo. Definitivamente necesitamos un nuevo enfoque. Las prótesis mamarias no se asocian a un riesgo mayor de cáncer de mama, pero dificultan la detección del cáncer en estadios precoces. Una revisión sistemática reciente sugiere que las mujeres con prótesis que se las han colocado desde el punto de vista estético presentan tumores con estadios más avanzados en el momento del diagnóstico que las mujeres que no son portadoras de prótesis. Entonces, ante el escenario de una paciente que va a ser evaluada, ella necesita saber primero cuál es su tipo de densidad mamaria y obviamente tiene que decirnos si tiene implantes mamarios o no. Aquí les traigo a colación esto que cuando me enteré yo como médico radiólogo no lo podía entender y resulta que aquí en Estados Unidos existen muchos movimientos y organizaciones que no es que van en contra de la mamografía, sino que quieren hacer notar que la mamografía no lo ve todo, sobre todo en mamas densas.
Es así como estas organizaciones lograron que se hiciera una ley federal que obligue a los radiólogos a informar el tipo de tejido mamario en su informe de mamografía. Algo que para nosotros es absolutamente normal, pues se convirtió en una obligación y es penado si el radiólogo no coloca qué tipo de tejido mamario tiene la paciente, porque la paciente está en su derecho de decidir si se hace o no un estudio complementario. Entonces, tenemos herramientas para evaluar los tejidos mamarios densos y para complementar el estudio de mamografía, como tomosíntesis, el ultrasonido, resonancia, termografía, mamografía con emisión de positrones y ultrasonidos automatizados. Yo quiero, antes de entrar en detalle del ultrasonido automatizado, hablar de los problemas y del por qué se creó el ultrasonido automatizado de mama entera AUGUS. Empecemos con la tomosíntesis. Volvemos a que el tejido mamario es blanco y las lesiones también son blancas. Entonces, en mama densa no podemos ver lesiones pequeñas. Los volúmenes 3D pueden solapar imágenes y de esa forma ocultar información. Esto puede aumentar el chance de perder un pequeño cáncer. Tiene las mismas limitaciones que la mamografía y, de paso, tiene radiación y se necesita compresión mamaria, algo que es muy preocupante para las pacientes. Entonces, desde el punto de vista físico, la radiación no puede penetrar en el tejido mamario denso. Se han estipulado hacer estudios con dosis más altas, pero esto está muy debatido. La tomosíntesis puede incrementar la detección, pero no en mama densa. La tomosíntesis ha resultado muy buena para ver distorsiones, por ejemplo, pero en la mama densa, esa pequeña lesión que mide menos de 1 centímetro, a veces, o la mayoría de las veces, dejamos de verla. Sigue siendo mejor que la mamografía digital, pero sigue siendo una mamografía. Hablemos de la resonancia magnética de mamas. Menos del 10% de las mujeres califican, porque está establecido por el Colegio Americano de Radiología que es solo para pacientes de alto riesgo. Es un estudio de alto costo, no muchas mujeres califican para cobertura por parte de seguros y al tratarse de estudios tan costosos, simplemente la paciente no tiene acceso a ello. Y el uso de contraste endovenoso puede traernos riesgos como la conocida fibrosis nefrogénica sistémica. También tiene limitaciones, es que las lesiones benignas pueden captar contraste y el tejido mamario normal también puede captar contraste en respuesta a cambios fisiológicos hormonales. Entendemos que hay una alternativa y es el ultrasonido a mano alzada de segunda evaluación. Las lesiones malignas generalmente tienen correlación por ultrasonido, pero los hallazgos ecográficos dirigidos por resonancia magnética son sutiles y se requiere de mucha experiencia y una técnica ecográfica óptima para poder verlas. Hasta hoy, las indicaciones de la resonancia como método de pesquisa es portadoras de mutaciones de Guillain-Barré, paciente de primer grado de un portador del Guillain-Barré pero no probado y riesgo de vida mayor a 20-25 años. A estas pacientes se les sugiere una resonancia anual a partir de 30 años, pero no antes de 25 años, o antes de la edad de diagnóstico familiar más joven afectado, pero no antes de 25 años. Otra indicación, mujeres con historias de radiación en tórax entre 10 y 30 años. La resonancia debería hacerse 8 años después de la terapia, pero no antes de los 25 años. Y en otras enfermedades raras, como son los síndromes de Li-Fraumeni y el síndrome de Cowden. Otra indicación para pesquisa, un tiempo de cribado de mama contralateral en pacientes con cáncer de mama, y en los casos de pacientes que tienen implantes mamarios está bien establecido que es el método de elección para pacientes con inyección de silicona libre, parafina o gel de poliacrilamida, porque en estas pacientes la mamografía y la ecografía pierden sensibilidad por los artefactos que producen. Sin embargo, para evaluar la integridad del implante en mujeres asintomáticos debe usarse ultrasonido. Nunca se debe empezar por resonancia. Y está establecido que hay que empezar 5 o 6 años después de la cirugía y hacerlo cada 2 o 3 años. En mujeres sintomáticas pudiese hacerse resonancia si los ultrasonidos son indeterminados. Desde el punto de vista preoperatorio, una resonancia tiene indicaciones
sigue siendo más sensitiva pero menos específica, nos sirve para evaluar tejido profundo y ganglios, pero, por ejemplo, en mama ipsilateral se ven lesiones adicionales en el 29% de los casos, pero solo el 16% son malignas. Y en la mama contralateral vemos lesiones adicionales en 19% de los casos, pero solo 4% de estas son malignas. Entonces, no hay evidencia clara del beneficio para supervivencia, mejoría de márgenes quirúrgicos o mejoría de intervalos libres de recurrencia por resonancia magnética. La resonancia detecta cáncer, pero no clínicamente significativo según muchos estudios. También hay riesgo de aumento de mastectomías y retraso del tratamiento. El problema de la termografía, que es un estudio que he visto bastante que se hace aquí en Estados Unidos, no da mucha información de la anatomía de la lesión y los hallazgos que se encuentran pueden tratarse de infección, enfermedad inflamatoria, traumatismo o el mismo cáncer, o sea, no es específica. Es necesario una cantidad importante de suministro de sangre al tumor para que aparezcan los cánceres por termografía y no ha sido aprobado como método de pesquisa en cáncer de mama. La mamografía por emisión de positrones tiene altos costos, amerita también la inyección de un radiofármaco y tampoco ha sido aprobada como método de pesquisa. No tenemos duda que el ultrasonido es el gold estándar como complemento de la mamografía, pero tiene limitantes. Es extremadamente operador dependiente, no puede asegurar que todo el tejido mamario esté cubierto. Si uno hace un barrido muy lento puede perder lesiones y si lo hace muy rápido también. El error humano es bastante frecuente y podemos deberlo a distracción, fatiga. Es un estudio que puede tomar hasta 40 minutos en pacientes con mamas muy voluminosas o pacientes con mamas densas. La calidad del estudio está altamente correlacionada con la experiencia y el entrenamiento y esto representa un problema porque en la mayoría de los países el ultrasonido mamario lo hace alguien que no está entrenado en imágenes mamarias y puede pasar por alto lesiones importantes. Entonces, por lo tanto, el ultrasonido a mano alzada sí, definitivamente no es adecuado como método único de pesquisa. Como sirve para ver lesiones en mamas densas, ¿cómo se ha mejorado este método? Actualmente en el mercado existen los ultrasonidos automatizados. Están el de este tipo que son los ABUS 3D de Automated Breast Ultrasound. Y fíjense que este tipo de ultrasonido, el escaneo lo hace una paleta grande. Este amplio escaneo disminuye la calidad de imagen. Las imágenes obtenidas de escáneres automáticos de esta generación son de calidad inferior a las generadas por un ultrasonido convencional. El seno sufre cierto grado de compresión y a veces no es tan cómodo para la paciente. No tiene buena visualización del área debajo del pezón, de la zona retroareolar. No hay posibilidades de evaluar regiones de extensión, como el caso de axila, las intermamarias o las inframamarias. No es tan cómodo con estos equipos y hay que hacer varios barridos. Y el postproceso 3D no mejora significativamente la tasa de detección. Ahorita, más adelante, hablaremos un poquito de esto. Algo importante es que los hallazgos promedios de cánceres encontrados con estos estudios 3D son 2 veces el tamaño del cáncer promedio encontrado por el ultrasonido automatizado de mama entera Sonosine August. Los grandes archivos de estos equipos no pueden ser transferidos para su revisión tan fácil, tienen descargas lentas en el PACS, generalmente son equipos de altos costos, tienen su propio ultrasonido incorporado la mayoría de las marcas conocidas y por lo tanto no pueden ser utilizados para otro tipo de estudio ultrasonográfico y no producen imágenes de ultrasonido estándar, por lo que el entrenamiento para los médicos es como el que recibimos, por ejemplo, a la hora de hacer resonancia. O sea, tenemos que entrenarnos bien para acostumbrarnos a ver este tipo de imágenes porque son nuevas para nosotros. Por otro lado, tenemos los ultrasonidos automatizados de mama entera, que uno es el SOFIA y otro es el Sonosine August. ¿Por qué se dice de mama entera? Porque se supone que cubren la totalidad de la mama y también pueden evaluar axila, que es un área de extensión de tejido mamario.
Hablemos del Sofía y sus inconvenientes. Fíjense que es una mesa donde la paciente se coloca boca abajo y en esta cápsula se deposita la mama. Aquí adentro hay un transductor que hace movimientos como circulares y captan la totalidad del tejido mamario, pero yo dificulto que capten perfectamente la región infraclavicular, la intermamaria y la inframamaria, porque al la mama estar posicionada boca abajo, ese tipo de escáner es muy poco probable que cubra el 100% del tejido. ¿Cómo se evalúa la axila aquí? La paciente se para, se coloca boca arriba y con un ultrasonido longitudinal común se le hace el escaneo de la axila. O sea, es un estudio un poco largo, no es tan cómodo para la paciente y su imagen sigue siendo 3D. Ahorita vamos a hablar de Sonocine. Fíjense, estos son los típicos imágenes de ultrasonidos 3D. Es algo nuevo para para la vista del radiólogo y es por esto que tenemos que entrenarnos. Antes de entrar en detalle con Sonocine August, quiero hacerles una nota acerca del 3D. Estamos hablando que para disminuir la tasa de mortalidad necesitamos métodos que nos ayuden a detectar. Entonces, una cosa es hacer un estudio de pesquisa y otra es hacer un estudio de diagnóstico. La pesquisa es utilizada para encontrar anormalidades inesperadas. El diagnóstico es utilizado para evaluar anormalidades que ya han sido encontradas. La pesquisa responde a la pregunta, ¿dónde hay una posible anormalidad en la mama? Y el diagnóstico responde a la pregunta, ¿qué es la anormalidad que encontramos? La tecnología 3D no es relevante en pesquisa. De hecho, en realidad aumenta el tiempo de lectura sin aumentar la exactitud de detección. Sin embargo, para una segunda evaluación, producto de un hallazgo detectado por cualquier ultrasonido, es apropiado utilizar la función 3D porque nos ayuda a orientarnos en tiempo y espacio, en espacio, vemos las lesiones en los 3 planos y es algo más gráfico y también ayuda a caracterizar las lesiones. Lo que creíamos imposible llegó y es la inteligencia artificial en ultrasonido. Hay software que han sido implementados a equipos modernos que nos ayudan a caracterizar la lesión según el sistema de clasificación que sabemos utilizar los radiólogos y la mayoría de los especialistas, que es el sistema VIRATS. Esta lesión, el software ve sus bordes, las características ecográficas y nos puede predecir si la lesión es maligna o no. Pero tenemos el problema que sigue siendo un estudio operador dependiente. ¿Por qué? Si logramos ver esta lesión al ojo humano, cualquier radiólogo ve esta lesión, la caracteriza y obviamente vamos a decir que es maligna y la inteligencia artificial también. Pero ¿qué pasa con esa lesión que mide 2 o 3 milímetros que nuestro ojo humano no es capaz de ver? La seguimos perdiendo. Entonces, a pesar que es un buen método y nos quita mucho trabajo a los radiólogos, sigue teniendo el problema del operador dependencia. Crean lo que yo llamo la solución. Les presento al Dr. Kelly, fundador y creador de Sonocine August. Él creó este robot pensando en la premisa, si con ultrasonido de segunda evaluación conseguimos lesiones que vemos por resonancia magnética, ¿qué pasa con el primer ultrasonido que nosotros le hicimos a esa paciente? Evidentemente es el error humano. Entonces, él crea un brazo robótico, quiero ser bien clara, Sonocine no es un ultrasonido, es un accesorio para ultrasonido que automatiza la adquisición de la imagen en la totalidad de ambas mamas, acoplándose a un ultrasonido convencional. Es un brazo mecánico que con guía computarizada, conectado a un transductor ultrasonido convencional de óptima calidad, va a controlar la posición y la velocidad del transductor. La imagen posteriormente la vamos a revisar en tiempo real de la misma manera que se revisaría cualquier examen de ultrasonido estándar, ya sea en el momento del examen o posteriormente si la imagen el examen fue guardado. Además, la nueva actualización de software cuenta con la función 3D para caracterizarlas posteriormente. Entonces, pensemos,
Sonociné no es ultrasonido, Sonociné es el brazo robótico que ayuda a que este equipo, que es lo que verdaderamente hace diagnóstico en mama densa, nos ayude a hacerlo perfectamente. Las ventajas, las mismas que el ultrasonido. No hay dolor, no hay compresión, no hay radiación, no hay material de contraste. Es repetible según sea necesario. ¿Pero repetible qué? Repetible la posibilidad de ver el estudio, porque el estudio lo hacemos una sola vez. O sea, Sonocine ve la totalidad de las mamas en el primer momento exploratorio y después los radiólogos podemos verlos las veces que queramos. Es evaluado por especialistas, incluye la evaluación de regiones axilares, infraclaviculares, inframamarias e intermamarias, proporciona una grabación permanente para posterior seguimiento y revisión. Y algo que es muy versátil es que el transductor puede separarse del brazo robótico y utilizarse para cualquier ultrasonido convencional no mamario o procedimientos intervencionistas. Eso sí, el equipo funciona con cualquier ultrasonido, pero el ultrasonido tiene que tener unas especificaciones técnicas para poder trabajar de manera óptima. Y son que el transductor lineal debe tener 50 milímetros de barra y no menos de 256 cristales, el frame rate al menos tiene que ser de 60 fotos por segundo y deben tener un alto rango dinámico. Aquí quiero hacerles un preámbulo de lo que ve Sonociné. Fíjense lo difícil que es ver una pequeña lesión en mama densa. Pongamos atención y miren que salta un pop. Por favor, traten de ver el pop. Quienes hacemos ultrasonido lo vemos muy fácilmente. ¿Qué vieron? Un cáncer de mama invasivo de 3 milímetros y otro de 5 milímetros. Increíble. Ver esto al primer estudio de ultrasonido yo no lo creía hasta que realmente utilicé el método. ¿Cómo logra Sonocine esto? El brazo mecánico guiado por computadora adquiere imágenes en hileras una al lado de otra que se superponen entre 7 y 10 milímetros. Esto garantiza la cobertura completa de ambos senos y de la región axilar. Las imágenes se recopilan aproximadamente a una distancia de 4 milímetros y después el software patentado CineDetect crea un ciclo de película para revisión de aproximadamente 5.000 imágenes simulando imágenes en tiempo real. Estos factores fueron diseñados para hacer el reconocimiento de cánceres invasivos de manera más fácil y confiable. Estamos acostumbrados a diagnosticar con imágenes estáticas, como las realizadas por mamografía, ultrasonido convencional, incluso la resonancia magnética. El beneficio de Sonociné es que procesa esas imágenes estáticas al convertir más de 5.000 imágenes por estudio con un frame rate de al menos 60 cuadros por segundo en un video que permite al médico radiólogo pausar, adelantar, retroceder y ver el estudio las veces que sea necesario para detallar la lesión. Además, una vez detectada la alteración, podemos ver cada foto por separado y definir aún más sus características. Es así como, a partir de fotos y un ultrasonido convencional, Sonociné nos muestra el video de la totalidad de la mama. Con el software de lectura CineDetect, el médico puede medir, cambiar contrastes, acercar o alejar lesiones, establecer velocidad del video y algo importante, que el software indica automáticamente la posición de la lesión con respecto a la piel, pezón y nos da idea de profundidad. Ahí vemos cómo es el software. Puede ser visto en cualquier computadora normal, por eso podemos hacer revisiones a distancia. Fíjense este caso, esta paciente tenía unas mamas muy voluminosas, esa paciente que uno nunca quiere que le llegue al consultorio porque para empezar la mamografía hay que hacerla por partes, a la paciente la tienes que voltear, sentar, lo que sea para tratar de poder visualizar alguna alteración así sea vista por resonancia. Sonociné en un primer momento puede ver las lesiones, no importa en qué parte de la mama está, esta lesión mide 4 milímetros y fíjense cómo automáticamente nos da la posición de dónde está en zona horaria y en cuanto a distancia.
Otra ventaja es que el tiempo de escaneo es entre 7 y 10 minutos dependiendo del tamaño de la mama. Es un estudio muy rápido. Aquí les muestro cómo Sonociné tiene acceso a las áreas de extensión axilar, infraclavicular, intermamaria e inframamaria. ¿Qué preparación necesita la paciente? Ninguna. Simplemente en el momento del examen se le coloca una camisola, que es una especie de brasier que va a permitir que las mamas estén en su lugar. Asegura que una almohadilla de pezón patentada no se mueva, permite el contacto constante del transductor y proporciona a la paciente una sensación de privacidad. Como les dije, dura solo pocos minutos y el operador lo que hace es aplicar la cantidad correcta de presión y contacto con el transductor mientras éste se mueve por la mama. Fíjense que este nipple pad nos ayuda a visualizar la región retroareolar. Para los radiólogos, hacer un eco mamario representa retos y le tenemos mucho miedo a la zona retroareolar porque podemos perder lesiones. Y con Sonociné y su almohadilla de pezón logramos evaluar perfectamente porque no vemos los artefactos que generalmente veíamos. Aquí en este video quiero demostrarles que este estudio está invitando a la participación, por lo menos en nuestros países donde no existe la figura de técnico ecográfico, a que nuestros técnicos que están acostumbrados a hacer imágenes en mama puedan llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque el técnico lo que necesita es ejercer presión del transductor con la piel. Sonociné se encarga del resto. Sonociné se encarga de la velocidad, él se adapta a la curvatura de la mama, él recoge las imágenes, decide dónde va a empezar la siguiente fila y el técnico puede seguir teniendo la función tan importante que es la de adquirir la imagen. Algo que estaba destinado solo a los médicos radiólogos especialistas en mama, porque las lesiones que se ven por ultrasonido mamario son muy sutiles, ya podemos involucrar a nuestros técnicos para que nos ayuden a hacernos el trabajo de mejor calidad, porque entonces nosotros solo nos vamos a encargar de la lectura como lo sabemos hacer con resonancia y con mamografía. Ahora el ultrasonido, el rol del médico es solo leer el estudio. Fíjense lo que hace Sonociné, la mano del operador, lo que hace es presionar el transductor con la piel y Sonociné, el brazo robótico, se mueve y es el que decide dónde hacer las filas y en qué momento vamos a pasar al siguiente escaneo. En la pantalla, el técnico puede revisar si la imagen se adquirió de manera óptima y no hay que temer, porque si el transductor deja de tener contacto con la piel, inmediatamente la pantalla se ve negra y hay que repetir la fila. O sea, no hay manera que el estudio sea mal hecho porque el robot nos los dice. Entonces, ahora podemos tener la certeza de que podemos confiarle el estudio ultrasonográfico a otra persona porque no van a dejar de ver nada. Por supuesto, Sonociné tiene validación clínica. El estudio más importante que se ha hecho lo hizo su creador, el doctor Kelly. Se demostró que la sensibilidad de mamografía sola fue 40% y aumentó 81% con la adición de Aubus. Y la sensibilidad de Aubus solo para detectar lesiones pequeñas fue de 67%. Otro dato importante es que el 67% de los cánceres menores de 10 milímetros se detectaron solo por Aubus. La sensibilidad de este método para los tumores pequeños fue de 81% en comparación con 33% para mamografía. Estos son datos aportados de centros que han utilizado o que siguen utilizando Sonociné Aubus y son bastante prometedores. Empecemos con la parte divertida, vamos a los casos clínicos. Quiero que sepan que los videos que les voy a mostrar no son los videos reales de la estación del trabajo en el sentido que yo los edité, porque como no estamos acostumbrados a ver cine, un cine ultrasonido, entonces yo juego con velocidades, señalo para que se nos haga más fácil la visualización de las imágenes.
Primera paciente, 72 años, asintomática, viene por pesquisa, fue categorizada por VIRAT-2. Se le practica el estudio de sonociné y fíjense, es así de rápido, pero como algo salta a la vista. Aquí yo manipulo, lo pongo lento, adelanto, atraso, porque quiero que vean dónde está la lesión y qué fue lo que vio el robot. Este pop. Estoy segura que todos lo vieron. Al ver ese pop, podemos tener las fotos estáticas de la lesión. Esa lesión se corta en muchos pedacitos porque los cortes son cada 0,4 milímetros y vemos a la perfección los bordes de la alteración y sus características. En este caso, era una masa hipoecoica de 6 milímetros más alta que ancha, de márgenes no circunscritos, era suave a la elastografía y se resultó estar en relación con un carcinoma in situ papilar de bajo grado. Este caso, si bien se trata de unas mamas adiposas, la paciente presentaba en la mama izquierda unas calcificaciones de reciente aparición. Se le practicó ultrasonido complementario con sonociné y se lograron demostrar o se logró demostrar la alteración con el equipo. Lo hago más lento para que vean y lo señalo. No es fácil a simple vista, pero les aseguro que en la estación de trabajo los radiólogos estamos capacitados para verlo. Los cortes estáticos demostraron una lesión isoecoica o discretamente hipoecoica con el tejido adyacente. Mejoramos los contrastes en la estación de trabajo. Era avascular la evaluación Doppler color. Lo interesante es que esta biopsia se hizo o no fue necesario hacerla por estereotaxia porque la vimos por ultrasonido y afortunadamente para la paciente estuvo en relación con hallazgos benignos. Esta paciente asintomática de 64 años sin factores de riesgo, mamografía VIRAT 0. Por favor, miren este caso. Es de los que más me ha gustado porque se trata de una patología que generalmente el diagnóstico se hace en estadios muy avanzados por la manera de cómo va creciendo este tumor. Y en estadios precoces se lograba encontrar solo por resonancia magnética. Se trató de un carcinoma lobulillar infiltrante y medía por biopsia 1 centímetro y la masa la vimos de 8 milímetros en el ultrasonido. Esta paciente fue sometida a biopsia guiada por ultrasonido. Fíjense que se le hizo una resonancia magnética y se logró demostrar por resonancia magnética, así como que se demostró que no tenía otra alteración la paciente, por lo tanto, sonociné fue capaz de ver todo lo que tenía la paciente. Y algo importante es que la localización se hizo por ultrasonido, porque la lesión se vio por ultrasonido. El estudio de la pieza quirúrgica, en mamografía incluso la rayos X de la pieza es difícil de ver el tumor, mientras que haciéndole el ultrasonido a la pieza logramos ver y estaban seguros de que los márgenes no estaban tomados. Así que esta paciente, el pronóstico fue mucho mejor que cualquiera que otro hubiese encontrado en estado más avanzado. Esta paciente tenía antecedente de mastectomía izquierda por cáncer de mama, con reconstrucción, con prótesis bilateral y consultaba por dolor en ambas mamas. Aquí demostramos que es posible evaluar no solo el parénquima mamario, sino el estadio de las prótesis. O sea, la ruptura, si es intracapsular, si es extracapsular, podemos incluso asegurarle a una paciente con este método si están por delante o por detrás del músculo pectoral, porque logramos ver el músculo pectoral desde su salida de la pared torácica. Entonces, verdaderamente evaluar prótesis por sonociné es bastante cómodo. Aquí vemos cada detalle, silicón fuera de la prótesis, confirmamos las rupturas, en este caso extracapsular, aquí igual, y vemos que la resonancia dio los mismos hallazgos. Aquí tenía un silicón de granuloma, eso ya se había visto por sonociné. Esta paciente también portadora de prótesis mamaria no solo es que tiene implantes, sino que el tejido mamario es
denso. Entonces, aquí ver una lesión pequeña va a costar mucho por mamografía. El estudio de Sonociné demuestra una pequeña lesión en el cuadrante superinterno de dicha mama. Fíjense cómo va rodando aquí y aquí nos va dando la posición preliminar de las lesiones. Les voy a adelantar yo. En este caso, aquí vemos esto como si fuera otra lesión y resulta que se trata la misma, simplemente que cayó en el lugar donde se solapan las filas, pero al colocar el pointer en la lesión nos va a decir específicamente que se trata de la misma alteración. Los cortes estáticos nos demuestran que era una masa sólida vascularizada, sospechosa de malignidad, y además la paciente en este tiempo exploratorio se le visualizó una adenopatía y los hallazgos estuvieron en relación con carcinoma ductal infiltrante grado 1 y un ganglio metastásico. Esta paciente con prótesis retropectoral, categorizada como VIRAT 0, sin historia familiar para cáncer de mama. Sonociné detecta una masa en el cuadrante superexterno. Yo les voy a ayudar aquí. Fíjense, ahí se ve el POP. Salta a la vista, por supuesto, esto es una masa más sencilla de ver porque es más grande. Aquí logramos caracterizarla, vemos cómo se irrumpen planos fibrosos, cómo está en contacto con la pared con la pared torácica, y se trató de un carcinoma ductal infiltrante de 10 milímetros. Me detengo aquí porque siempre nos hacemos la pregunta, ajá, muy bien, el ultrasonido chévere, pero ¿qué pasa con las calcificaciones? Si tanto nos importan las calcificaciones a la hora de detectar carcinomas ductales in situ. Esta no es la mamografía más bonita, pero créanme que en los cuadrantes infrainternos habían unas calcificaciones lineales. Resulta que Sonociné, hacer cortes micrométricos, detecta calcificaciones. No necesariamente se caracterizan, pero las detecta. Y no solo las calcificaciones, sino la irregularidad y el engrosamiento del ducto que está enfermo. Ahora aquí van a ver cómo yo señalo, se ven como unos spots brillantes y eso representa la calcificación vista por mamografía. Aquí, si ven donde está señalado, es un ductico con paredes engrosadas, irregularidades en su interior. Por supuesto, esto requiere de entrenamiento visual. Nosotros no estamos acostumbrados a ver calcificaciones por ultrasonido, pero podemos verlas. Aquí están mejor señaladas. El área tenía vascularidad a la evaluación Doppler color. Se le hizo su biopsia y estuvo en relación con un carcinoma ductal in situ grado 3 con ganglio centinela negativo. Este caso me parece importante porque cuando nos enfrentamos a una paciente con muchos hallazgos, nuestra mente, al ver tantas lesiones benignas, puede sesgarse y decir, aquí no hay nada. En este caso, la paciente tenía terapia de reemplazo hormonal prolongada. Fíjense que la tomosíntesis nos demuestra que hay masas de márgenes parcialmente circunscritos, dispersas en todo el espesor del parénquima mamario, pero no hay una lesión categórica de malignidad. Sin embargo, esta paciente, a juro, tiene que ir a su ultrasonido complementario. Como les digo, hacemos su eco mano alzada, vemos muchos quistes, muchas lesiones benignas y detalles muy insignificantes pueden pasársenos por alto porque estamos como contentos de ver tantas cosas buenas, ¿no? En este caso, Sonociné detectó esta área irregular y bueno, llama la atención, nos vamos a los cortes estáticos y efectivamente es una masa heterogénea más alta que ancha que irrumpe con los planos fibrosos, vascularizada a la evaluación Doppler color. Se le practica biopsia y estuvo en relación con un carcinoma ductal infiltrante. Así lo vemos y decimos, no, yo soy muy buena ecografista y claro que lo voy a ver, pero créanme que ante el escenario de una paciente con muchas lesiones benignas, detalles como este, que no son pequeños, pueden pasársenos por desapercibido. Y bueno, mi reto, o mentira, lo que me convenció en que Sonociné de verdad es una herramienta súper útil fue que la primera vez que yo lo tuve de frente al robot,
fue una señal como que termínate de convencer. Esta paciente fue referida al centro porque tenía cáncer de mama en la mama izquierda. Le recomendaron una resonancia y la paciente se negó porque era claustrofóbica, no hubo manera de convencerla, entonces le decía hacer un ultrasonido automatizado para asegurar que no hay otras lesiones y ver sobre todo la mama contralateral. Aquí los va a ayudar. Esas primeras lesiones que aparecen del lado derecho del cuadro son adenopatías. Fíjense que tenía varias lesiones con un importante tamaño. Por supuesto, esto verlo a mano alzada es muy fácil. Eso era lo ya conocido, el diagnóstico que tenía. Mi impresión fue la mama contralateral. Estoy segura que van a ver el POP. Se los voy a repetir. Aquí lo tienen. Aquí parece muy fácil verlo, pero les aseguro que entre miles de pacientes, si nos toca el último turno de esta paciente, estamos cansados, probablemente lo pasemos desapercibido. Los cortes estáticos demostraron una lesión más alta que ancha. Fíjense cómo tiene irregularidad y sus bordes espiculados, contacta con la pared y estuvo en relación con carcinoma ductal in situ contralateral, lo que cambió completamente la manera de tratar a esta paciente. Entonces, ¿por qué el tamaño tumoral importa? Aquí quiero demostrar la detección de masas por método, por palpación, las podemos sentir a los 26 milímetros. En mamografía el promedio de detección es de 17 milímetros, por ultrasonido a mano alzada convencional 12 milímetros y con sonocine aubus menores de 1 centímetro hasta 3 milímetros. Lo que nos indica que pueden encontrarse en estadios muy precoces. Esto conduce a menos necesidad de quimioterapia, posiblemente sin radioterapia, resultando de menos 1% de mortalidad. ¿Cómo vamos a incluir AUBUS en la pesquisa? ¿Cómo incluimos el ultrasonido convencional? La paciente va a mamografía, si tiene unas mamas adiposas sigue sus controles anuales, si tiene mama densa va a complemento ultrasonográfico que sería el sonocine AUBUS y se siguen los protocolos que todos conocemos. Porque sonocine considero que es necesario. Recordemos, 50% de las mujeres presentan mamas densas, 70% de los cánceres ocurren en mamas densas, 50% de los cánceres de mamas densas son ocultos en mamografía, lo que condiciona detección en estadios avanzados y sus terribles consecuencias. Sonocine detecta cánceres mamarios de 3 a 10 milímetros en mujeres con mamas densas y en pacientes con implantes mamarios, favoreciendo la detección precoz y sus ventajas subsecuentes. Es un método de pesquisa innovador, aprobado por la FDA desde el año 2008, aprobado como pesquisa como complemento de mamografía, tiene triple detección de cánceres menores de 1 centímetro, lo que conlleva mejor pronóstico, doble detección de nódulos malignos negativos, el valor predictivo positivo es igual a mamografía en mama densa, 16, o sea, en mama densa, cuando la mamografía tiene este valor predictivo positivo en una mama adiposa. 16 a 29% más cánceres detectados comparados con mamografía sola, menos llamados de pacientes para reevaluaciones o biopsias innecesarias. El tiempo promedio de estudio es 8 minutos, puede variar, depende del tamaño de la mama. Para médicos solo se requiere 4 horas de entrenamiento, porque si ustedes hacen ultrasonido y ven un cine de ultrasonido van a identificar lesiones. Entonces para el médico no representa un entrenamiento excesivo. ¿A quiénes vamos a entrenar? Se tiene que entrenar al técnico radiólogo para que nos ayude a hacer la adquisición de las imágenes, porque esa va a ser su función. Si bien en Venezuela, por ejemplo, no existe la carrera de técnico ultrasonográfico como aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no hay que asustarse. Al técnico se le puede entrenar en anatomía mamaria por ultrasonido, en principios básicos de ultrasonido, porque sonocine es el que va a hacer la adquisición de las imágenes. El técnico lo que hace es dirigir el robot. El costo-efectividad de pesquisa es de bajo a moderado en pacientes de todas las edades. Está dirigido a todos los grupos etarios, incluyendo pacientes jóvenes, y también está dirigido a la evaluación de la mama masculina. ¿Cuánto paciente masculino no rechaza hacerse mamografía porque le parece que primero es un método para mujer, segundo él no puede creer que pueda tener cáncer de mama? Con sonocine no va a sentir ese miedo o esa aversión al método.
Gracias a los cortes micrométricos se logran ver no solo microcalcificaciones, sino las alteraciones que produce un carcinoma ductal in situ en las paredes de los ductos. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Kelly. Ninguna mujer debería morir o temer morir de cáncer de mama. Sonocinet tiene la tecnología y como médicos tenemos el alcance para resolver este problema. Juntos podemos realizar nuestro propósito y salvar vidas. Antes de terminar, yo quiero que como médicos nos pongamos en los pies de la paciente o nosotras, las mujeres, que pensemos qué preferimos. Que mi primer estudio de pesquisa sea en una sala que por muy bonita que sea va a haber un aparato que me va a aplastar y que siento miedo y que me va a doler, o que mi primer estudio sea en una sala ambientada tipo spa, donde yo me sienta relajada, que me garantice que van a ver todo y bueno, si después me toca hacerme mamografía, me la voy a hacer como con más confianza porque ya la primera manera de abordarme fue cómoda. Creo que todos preferiríamos este escenario. Y bueno, si hay algo que me ha enseñado el haber tenido que salir de mi país y el haber empezado de cero, es que los cambios vienen acompañados de retos. Para asumirlos se necesita humildad. Hay que avanzar, soltar, aceptar. No podemos pretender que lo que sabemos es la absoluta verdad. Tenemos que aceptar que de la mano de la tecnología podemos ir avanzando siempre en pro del beneficio de las pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, excelente presentación, doctora. Felicitaciones. Les agradezco antes de las preguntas. Me gustaría que todos los asistentes encendieran sus cámaras para tomar un capture y saludarnos antes de las preguntas, en las cuales ya tenemos alguna, doctora, para que las vayamos pensando mientras van encendiendo las cámaras. Esta presentación rompe paradigmas, definitivamente me uno a la conclusión de la doctora. Lo único constante es el cambio en nuestra especialidad médica, rompe sesgos inconscientes de que todo lo que vemos es benigno y podemos tener un sesgo que puede conllevar a un error incluso considerado en mala praxis. Esto representa una herramienta bastante útil. Vamos a esperar si siguen prendiendo las cámaras. Tenemos una Osvaldo, excelente asistencia, doctora. Si me permites, mientras la gente va encendiendo sus cámaras, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Rafael Carballido, directamente de la fábrica de Sonocinet Inc. Él es el enlace médico para Latinoamérica. Muchas gracias, Excelente. Amaya. Gracias, Amaya. Hola, Rafael. Excelente. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, Andreina. Excelente exposición. Excelente exposición. Cada vez estoy más sorprendido de cómo te has integrado toda esta tecnología y cómo la has internalizado de una manera tan hermosa. Todo gracias a ti. Me acojo mucho a tu último comentario. Avanzar y soltar y aceptar. Y aunque el doctor Ramos dice que eso es importante y todos los médicos tenemos que estar siempre al tanto de eso, a veces nos cuesta un poco. A veces nos cuesta un poco adaptarnos a nueva tecnología y esta es una tecnología disruptiva que obviamente cambia muchos esquemas y muchos paradigmas que tenemos. Así es. Así es. Somos una especialidad de tecnología disruptiva. Estamos asustados con la inteligencia artificial y no lo vemos como una herramienta auxiliar. Ahora tenemos un robot de asistente como herramienta auxiliar. Y aquí preguntan, doctora, yo creo que queda claro, ¿verdad?, qué consiste el ultrasonido automatizado de la mama entera. Creo que la doctora fue lo suficientemente clara, concreta y concisa en discriminar los diferentes métodos de adquisición de esta información. Y obviamente la posición del radiólogo hoy en día, que debe operar a través de su estación de trabajo, va a tener mayor discernimiento, va a tener la base de datos. Esa transferencia de imágenes en diferentes métodos puede ser más lenta que en otros. En esta vemos que prácticamente es sumamente rápida, que se incorpora al sistema de PACS. Aquí preguntan, doctora, la sensibilidad para la valoración de las microcalcificaciones. Preguntan igualmente si es compatible con cualquier equipo de ultrasonido y si podría cambiar esto el protocolo en las pacientes, sobre todo en aquellas menores de 40 años en la detección de cáncer de mama. Ok, fíjate.
Hablando de calcificaciones, tenemos que entender que la caracterización, evidentemente, de una calcificación es por mamografía. ¿Qué nos permitiría hacer sonociné? Biopsiarla. Y eso es algo que poco se hace. La estereotaxia es un método muy incómodo para la paciente, muy costoso, y si logramos ver calcificaciones por ultrasonido, ¿por qué no las vamos a biopsiar? La mamografía no deja de estar como opción para caracterizarlas. Sin embargo, en mamas densas la mamografía no ve calcificaciones, probablemente sonociné las vea, y esto va a ser cuestión de entrenamiento y tiempo que el radiólogo se acostumbre ahora a ver las calcificaciones por ultrasonido. Doctora, algo que me pareció sumamente interesante es el uso del soporte en pezón. Definitivamente el área retroareolar muchas veces pasa desapercibido, incluso en operadores con agotamiento por tener 10 pacientes en fila. El hecho de la camisola, que no conocía el término, yo decía camiseta, El nipple. me parece sumamente práctico. El pad para el pezón, sumamente útil para evaluar el área retroareolar, incluso auxiliar para el operador. Y no solo para evaluar área retroareolar, porque ese stand-off pad lo podemos, o el nipple pad lo podemos poner en una lesión de piel y vamos a poder evaluar perfectamente, por supuesto, en un segundo tiempo, porque ya eso sería algo diagnóstico, la piel. Ver cómo está involucrada la piel, porque eso permite ver las lesiones superficiales. Cuando estudiamos ultrasonido, siempre nos dicen lesiones superficiales necesitan una almohadilla de gel para poder ver bien, porque el haz de ultrasonido necesita penetrar y eso lo permite la almohadilla. Entonces, ese susto también de evaluación retroareolar con este método se nos quita. Y disminuye los artefactos que quizás por otros métodos de adquisición quizás no están cubiertos y deben considerarse como artefactos de la adquisición. Exactamente. Otra pregunta aquí, déjame ver si no hay otra. El uso de esa la pregunta yo, el tiempo de enviarlo a la estación de trabajo y procesar la imagen es inmediato, es tardío. Inmediato, porque son imágenes, es un cine, es un video, como uno mandar un video, cualquier video, es inmediato. O sea, no hay reconstrucción. El sonociné pasa la imagen a la computadora y de ahí puedes mandar un correo electrónico con el resultado a donde tengas que mandarlo. Y de ese video yo puedo seleccionar por imágenes la que yo considere más útil. Por eso hacemos, si te fijaste que teníamos unos cortes estáticos, yo paro el video en la alteración y voy tomando foto de la continuidad de la misma lesión. Es increíble cómo una lesión de 3 milímetros puede tener 10 fotos, que eso es imposible a los humanos. Ok, esa imagen o esa foto capturada, aislada del video, ¿puedo utilizar los calipers de medición? Se envía también todo como un mismo estudio. Estoy haciendo la pregunta de manera general porque esto es una tecnología que cambia mucho la forma de hacer el trabajo tradicional y percibo que estamos como tímidos para preguntar. Aquí casualmente me preguntaron si se podía hacer reconstrucciones. Sí, tiene reconstrucción 3D, aunque eso no es importante para pesquisa como les expliqué, pero sí tiene el nuevo software la posibilidad de hacerlo. Otra pregunta de Erling. En caso de lesiones dudosas, ¿en dónde hay que angular el traductor para caracterizarla y cuál sería el protocolo? Fíjate. Repito. Ajá. Bueno, dale. En caso de lesiones dudosas, eso nos lo hacíamos cuando hacíamos el ultrasonido a mano alzada, porque veíamos una alteración, tomamos una foto y cuando vamos a informar, vemos otra vez la foto y decimos, ya va, esta lesión, ¿será que la tomé diferente? O si la estoy comparando con un estudio anterior, la vemos una foto totalmente diferente. ¿Será que cambió o es que yo posicioné diferente el transductor? Con eso no tenemos duda en sonociné porque él hace una sola adquisición y en el momento de evaluar en la estación de trabajo vamos a poder caracterizarla y poder controlarla porque el año que viene el robot va a tomar la foto de la misma manera y la lesión se va a ver exactamente igual. No hay diferencia interoperador, que es lo importante. A mí me gustaría preguntarle a la audiencia que levanten la mano si han comprendido qué consiste el ultrasonido automatizado de mama entera AUX. Me gustaría que levantaran la mano. Y otra cosa, doctora, para
este equipo permite que sea adaptado a cualquier tipo de ultrasonido. Lo he preguntado ya 2 veces, pero espero que quede bien. Pero el ultrasonido tiene que tener especificaciones técnicas precisas. Yo creo que Rafael nos ayudaría más con ese tema, que es el especialista en marca, y así salimos de dudas. Ok. Sí, es compatible con cualquier máquina de ultrasonido que reúna ciertas condiciones técnicas, como dijo Andreina. Una de ellas es que el traductor tenga 50 milímetros de ancho, de barra, porque generalmente ese traductor es el que tiene 256 elementos. Pero más importante que eso es que tenga un excelente rango dinámico, que es el que nos va a permitir diferenciar diferentes tonos de grises. Y otro aspecto muy importante es la cantidad de cuadros por segundo que el ultrasonido puede proporcionar. Aquí todo se trata de la cantidad de imágenes que tú puedes obtener de una lesión. Andrina dijo algo muy importante. El Sonocine puede obtener, por ejemplo, de un cáncer de 4 milímetros, puede obtener 10 fotos. Y cuando usted está escaneando a mano alzada, a la velocidad que normalmente nosotros escaneamos cuando estamos haciendo screening de mano alzada, nuestra mano avanza entre 3 a 4 centímetros por cada segundo. Y los invito a ustedes mismos a hacer una medición en sus prácticas y van a ver que eso es lo que ocurre. Y las máquinas de ultrasonido generalmente, nosotros nos gusta poner 2 focos, 2 puntos focales y generalmente están andando como a 30 cuadros por segundo. Entonces resulta que una lesión de 3 milímetros, pues usted solamente con suerte obtiene 2 cuadros, 2 imágenes que pasaron además rápidamente por delante de sus ojos de esa imagen de 3 milímetros. Y esa es la razón principal por la cual nuestros ojos muchas veces no detectan esa lesión de 3 milímetros que está ahí en medio, a lo mejor de un montón de otras lesiones benignas y amor en medio de una cantidad de aspectos de la mama que nos distraen. Entonces, el Sonocine va justamente a obtener una gran cantidad de cuadros que están registrados y que están fotografiados de esa lesión gracias a que la máquina de ultrasonido nos está enviando una gran cantidad de cuadros por segundo. Y eso es importante en esa máquina que vayamos a parear, que tenga una buena cantidad de cuadros por segundo. La mayor parte de las máquinas de alta resolución, de alta tecnología, de topes de línea de cada marca, lo hacen. De todos modos, cada uno de ustedes que tenga sus máquinas y quieran saber si son compatibles con la máquina de Sonocine, nos envía un correo electrónico e inmediatamente le vamos a decir si es recomendable o no. ¿Okay? Gracias, Rafael. Una pregunta de Libet que me parece sumamente interesante, porque hace referencia de que la mamografía es dependiente para los mastólogos, obviamente. ¿Y cuál ha sido la aceptación gremial? Este es un toque interesante desde el punto de vista gremial. Y es por ello que buscamos el aval de la Sociedad Venezolana de Radiodiagnóstico por Imágenes. Hemos visto la presentación de la doctora Andreina, que es un equipo FDA aprobado, y aparte de eso tiene publicaciones donde validan la importancia de esto. Yo creo que para poder convencer a los gremios precisamente las acreditaciones, las publicaciones que en este caso existen. Me gustaría, está el doctor Gustavo Rojas también, un saludo, que hace saludos, viene del posgrado de la ULA de Mérida. Y aquí hay otra pregunta desde Perú, felicitando, genial cine, soné, Sonocine, práctico, didáctico y reproducible, obviamente. Esa es la idea. Me gustaría que levanten la mano si están claros. No seamos tan tímidos. Solicité prender las cámaras para vernos. Obviamente tenemos una gran ventaja ahorita. Antes hacíamos un congreso y nos alegrábamos cuando veíamos 100 personas y ahora tenemos 50 de manera instantánea. Bueno, vamos a interactuar. Yo creo que esta es una nueva realidad también. Otra pregunta, en cuanto a los costos, refiéranse al correo electrónico que se le hizo referencia con Amaya Alonso. La doctora Andreina está en la parte médica, la parte técnica está Rafael, en la parte de mercado asumo que está Alonso y Aide Cretadoro. Y alguna otra pregunta, Enrique Maneiro de México, tenemos de Barcelona, Luis Andonagay, que está con los residentes, los especialistas ahí reunidos por lo que veo en las cámaras. En cuanto a que un médico especialista se convenza del uso de Sonocine, eso no va a ser difícil, porque al tener un método que nos automatice la adquisición de una imagen que nos hace, con certeza va a haber una alteración en una mama densa o en una paciente con prótesis, ese especialista se va a sentir más tranquilo. Por ejemplo, esas pacientes que tienen cáncer y necesitan hacerse una resonancia magnética de mamas como método de extensión,
Sonocine también ahí funciona. No todas las pacientes tienen la indicación necesaria para ir a para ir a resonancia magnética. Entonces, para tranquilidad del cirujano, practicarle sonocine a una paciente que tiene cáncer va a ser un super plus, porque va a saber cómo está el estado de la otra mama, qué pasa con las axilas. Entonces yo creo que poco a poco se darán cuenta que no se trata de un estudio específicamente para radiólogos, sino que cualquier especialista puede incluirlo en su práctica, porque es como el gastroenterólogo que hace vesícula. O sea, él tiene en su consultorio su ultrasonido y chévere, tiene piedras o no tiene piedras, con las vías biliares están chévere. Lo mismo puede pasar para un cirujano plástico, para un ginecólogo. ¿Cuántas mujeres para tratamientos de fertilidad no van? ¿Y cuántas pacientes no hemos visto que llegan embarazadas con un cáncer que no se detectó porque es una paciente joven y nunca nadie le hizo una pesquisa? Entonces, con Sonociné, sí utilizamos Sonociné como pesquisa para pacientes para que van para tratamientos de fertilidad, para pacientes que van a ir a colocarse un implante mamario. ¿Cuántas muchachitas no vemos menores de 20 años que se ponen implantes y nadie les hace un eco? Y no quiere decir que esa paciente no pueda tener una enfermedad atípica que vaya a desarrollar un cáncer. Entonces, es importante abordar a la paciente que ha estado olvidada por lo no conveniente de todos los métodos. Ya sabemos que el ultrasonido funciona, era operador dependiente, ya no lo es. Ahora va a funcionar para todo el mundo. Exactamente. Fíjense como ratificó la doctora, no solamente para mastólogos, cirujanos plásticos, colocación de implantes. Y para educación, doctora, este brazo robótico podría ser útil para capacitar, formar. ¿Qué tiempo requiero en el entrenamiento para certificarme como especialista? En Venezuela, hablo de Venezuela porque es de donde yo soy. En Venezuela, los radiólogos y algunos médicos hacemos ultrasonido y estamos familiarizados con las imágenes. El ultrasonido era un acto médico. En otros países existe la figura de ultrasonografista o técnico en ultrasonido y ellos están familiarizados con sus imágenes, pero no tienen tampoco el conocimiento que tiene un médico. Saben de lo básico, de lo que es anatomía, de cómo se ven las lesiones buenas, de cómo se ven las lesiones malas, y entrenar a una persona que esté familiarizada con las imágenes mamarias, bien sea de resonancia, de mamografía, no va a ser difícil. El tiempo se va a requerir según el entrenamiento de cada quien. Para médicos no se necesita entrenamiento, sino cómo manejar el software. Para técnicos, sí la empresa estaría dispuesta a entrenarlos para que por lo menos los principios básicos y la manera de ver una imagen mamaria por ultrasonido la sepan hacer. Y eso va a ser así. Excelente, de verdad, bastante concreta, clara. Quisiera decir ¿Alguna algo otra más, pregunta? quisiera decir algo más en cuanto a educación, ¿no? Uno de los estudios de los protocolos que estamos haciendo ahorita en los Estados Unidos es ir hacia atrás. ¿Qué quiero decir? Cuando conseguimos un cáncer de 5 milímetros y esa paciente ha venido de forma rutinaria a su examen de Sonocine en los años previos, entonces nos vamos a los años previos a examinar esos cortes, a examinar esos estudios que tuvo ella en años previos que fueron negativos. Y hemos encontrado datos muy interesantes que hasta ahora eran desconocidos en el medio. O sea, nosotros no sabíamos con qué velocidad crecían los cánceres con suficiente precisión, porque obviamente desde el punto de vista de ética, sería imposible hacerlo, ¿no? Tú no puedes dejar a un paciente con un cáncer de 4 milímetros y dejárselo ahí y regresar en un año a ver qué tamaño tiene, ¿no? Pero si puedes tener un cáncer de 8 milímetros hoy y si tuviste un Sonocine el año pasado, bueno, puedes ir hacia atrás y ver qué tenía el año pasado, ¿no? Y de esa forma hemos encontrado hallazgos muy interesantes. Hemos encontrado hallazgos, por ejemplo, ¿cuál puede ser el tumor mínimo o el cáncer mínimo que podemos detectar por ultrasonido? Pensamos que está alrededor de los 3 milímetros y la razón para eso es porque por debajo de 3 milímetros resulta que aparentemente todos crecen como un quiste. Aparentemente todos los cánceres comienzan como una figura quística pequeña. Y esto es algo completamente nuevo. O sea, esto no está todavía publicado. Es algo que estamos sacando de ir hacia atrás en los estudios. Y hemos descubierto que todos los cánceres aparentemente comienzan como un pequeño quiste de 1, 2, 3 milímetros. Eso es algo completamente disruptivo también en el conocimiento médico. Luego ese quiste, a medida que va creciendo y esas células cancerosas empiezan a multiplicarse, empieza a tomar sus características propias según el tipo de cáncer que sea. Lo otro que hemos descubierto es que el cáncer aparentemente duplica su tamaño cada año. Cada año que pasa le va duplicando su tamaño
y que hay ciertos cánceres que son obviamente más agresivos, como los lobuliliares, que aparentemente pueden inclusive triplicar su tamaño en un año. Entonces, desde el punto de vista de educación, resultaría muy interesante en sitios universitarios poder ir hacia atrás en esos pacientes e ir viendo cómo esos tejidos fueron cambiando en la medida que el cáncer fue creciendo. Y una cosa muy importante que dijo Andreina, que es otro descubrimiento nuevo, es la capacidad que tenemos de detectar los carcinomas in situ, los DCIS, los carcinomas ductal in situ. En una de las series que estamos manejando ahorita, más del 20% de los tumores pequeños, de los que son y cuando digo pequeños son tumores de 4 milímetros, tumores de 4 o 5 milímetros, más del 20% fueron DCIS, fueron carcinomas ductales infiltrantes, perdón, in situ. Y eso también es disruptivo, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a escuchar que el ultrasonido detecte más del 20% de in situ y menos si son de 3 o 4 milímetros. Y como dijo Andreina, no solamente puedes ver las calcificaciones, sino que ves la distorsión arquitectónica que ese cáncer que está empezando a crecer está causando en el ducto. Y ese detalle del ducto es algo que obviamente nosotros siempre nos perdemos y lo estamos ahorita documentando y lo tenemos grabado, como dijo Andreina, queda ahí para la posterior revisión. Entonces nos permite aprender, o sea, nos permite aprender de nuestros propios errores, nos permite ir hacia atrás y decir, oye, ¿por qué no vi un DCIS antes? Ah, mira, porque antes se veía así, se veía como una distorsión del ducto. Entonces, ese tipo de cosas las estamos aprendiendo con Sonocine. O sea, hay mucho que hacer también con el punto de vista educativo con la máquina de Sonocine. Excelente, de verdad que excelente detalle, Rafael. Aquí está preguntando la doctora Amanda Torres si Sonocine incluye reporte estructurado o la creación de uno. O sea, cuando hablamos de reporte estructurado, hacemos referencia prácticamente a la estandarización como BIRAT por ultrasonido, TIRAS para tiroides. Muchos sistemas tienen por clic, cuando tú seleccionas una imagen, el diámetro va de una vez a una imagen de reporte. Y obviamente quita la ambigüedad y utiliza unos términos ya más concretos, ¿no? En nombre ST o en características. Incluye el reporte. Si me permite responder, actualmente el reporte queda a juicio del radiólogo, es manual. En las siguientes actualizaciones de software en que estamos trabajando ahorita, estamos trabajando en dos líneas muy importantes. Una de ellas se mencionó aquí en el chat, que es la inteligencia artificial. Obviamente estamos trabajando arduamente en la parte de inteligencia artificial para ayudar a los radiólogos a detectar sobre todo masas pequeñas que son más difíciles de diagnosticar. Y lo segundo, obviamente, es utilizar las mismas técnicas de inteligencia artificial para hacer caracterizaciones automáticas de los tumores y, por supuesto, reportes automatizados. En este momento no consideramos que la parte de reporte automatizado sea el punto más importante. Ciertamente es un punto en el cual otras tecnologías se enfocan más porque digamos, cuando tu sensibilidad es baja, cuando tu capacidad de poder detectar tumores pequeños es baja, tú tienes que tratar de apoyarte en otras cosas para tratar de hacer un balance y lograr que tu tecnología se luzca bien, ¿no? Y en eso también va mucho de haber hecho el 3D, ¿no? El 3D también es un esfuerzo de otros enfoques para tratar de presentar una tecnología más balanceada. Y simplemente pensamos que lo importante es poder detectar temprano los tumores. Y Sonocine ciertamente logra eso. Logra algo que ninguna otra tecnología en el mundo hasta ahora ha detectado. Ninguna otra tecnología puede presentar series donde haya tanta cantidad de DCIS, donde haya tanta cantidad de tumores de 3, 4, 5 milímetros detectados cuando fueron negativos en la mamografía. Entonces, sí, son cosas que vienen en los siguientes software, en las siguientes actualizaciones de software vienen aspectos interesantes de inteligencia artificial y vienen aspectos interesantes de reporte automatizado. Y ciertamente eso vendrá en el futuro. Claro, es tecnología que va al momento. El doctor Enrique Mainero Crespo de México, si existen resultados en tecnología en pacientes post cirugía o quimio. Y otra pregunta del doctor Salazar, en mujeres con BRCA1 y 2 con esta nueva tecnología, o sea, ya con factores genéticos. No hay reportes con pacientes post cirugía o quimio, sería la de Enrique. No, publicaciones aún no. Estamos ahorita conduciendo series más largas para ser publicadas, esperamos entre 2022 y 2023, que van a incluir ese tipo de casos, sí. Te podemos hablar de casos, digamos, aislados, anecdóticos, pero no de series publicadas aún. Excelente. Bueno,
Amaya, no sé qué opina, doctora Andreina. Otra pregunta. Me parece excelente. De verdad que yo soy disruptivo, definitivamente. Todo lo que es Osvaldo, tecnología. Y si le sí, agregamos quería, inteligencia artificial y sí, reporte, me sumo. claro, Más bien, como técnico radiólogo quisiera comentar que obviamente cuando nos dirigimos a mi gremio, estamos enfatizando que aquí no va a haber conflicto de intereses entre el médico y el técnico. Aquí hay que respetar el rol de cada uno, obviamente que somos un equipo de trabajo, y la idea pues con el SonoCine es que el técnico radiólogo, al igual que en otras modalidades, sea quien haga el estudio y que el médico radiólogo se dedique a detectar la patología. O sea, que el médico radiólogo esté cómodo en su estación de trabajo, así como lo está en las estaciones de trabajo de las otras modalidades, donde pueda hacer las diferentes mediciones, los diferentes cambios de ventana, de filtro, etcétera, etcétera, como lo hacen por tomografía, lo hacen por resonancia, que lo hagan también con ultrasonido. Eso lo estamos dejando bien claro, no queremos pues, generar este conflicto, es romper un paradigma, como lo decimos siempre desde el principio, pero que el médico radiólogo, adicionalmente el médico radiólogo también puede hacer su diagnóstico a distancia. Entonces, pues tener un personal capacitado en la institución, pues aparte de que te eligiera el trabajo, entonces, adicionalmente te puede, hablando ya un poquito financieramente, pues te aumenta también la rentabilidad de ese equipo, porque estamos claros que los honorarios médicos no son los mismos que un honorario técnico, ¿no? Entonces, la receptividad que hemos tenido por la parte de los técnicos radiólogos es bien importante y siempre le hemos hecho ese énfasis, que el que diagnostica es el médico radiólogo y los técnicos radiólogos somos los que hacemos el equipo, como comenté al principio, al igual que en las otras modalidades. Una de las cosas que quería resaltarles es que una pregunta que nos han hecho muchísimos clientes es el gel que se utiliza. El gel que se utiliza con este equipo es el gel convencional, tradicional, que utilizamos normalmente para utilizar cualquier ultrasonido de la marca que sea. Ya los compañeros lo mencionaron, pero es compatible con cualquier marca de ultrasonido siempre y cuando cumpla con las condiciones mínimas requeridas por fábrica. ¿Okay? Entonces, ¿qué me queda decir a mí? Pues agradecida con todos y cada uno de los que participaron el día de hoy, con el doctor Rafael Carballido. Es un honor para nosotros poder contar con alguien de fábrica acá. Lastimosamente la doctora Ivonne no se pudo conectar, pero también como presidente de la Sociedad Venezolana de Radiología y tener el apoyo de esta importante institución. Para ti, contar contigo, Osvaldo, contar con cada uno que he visto quienes están conectados, personas que no solamente de la importancia en el área del diagnóstico por imagen, sino también personas a las cuales tenemos mucho cariño desde hace muchísimos años, porque venimos en esto no de ayer. Entonces, para mí ha sido un placer. Los dejo a ustedes ya para que hagan el cierre. No sé si hay alguna otra pregunta. Cualquier información adicional que requieran, nos pueden contactar a través de nuestras redes, están en el chat. Tenemos también nuestra página web www.orolatinamedical.com. Tenemos nuestras oficinas en Caracas. Tenemos hoy presente a la gerente general, que es la señora Aide Cretarolo. Estamos presentes en algunas ciudades importantes del resto de Latinoamérica. O sea que gracias por creer en nosotros, gracias por creer en la tecnología y bueno, y seguimos adelante. Hay que montarnos en el tren porque si no el tren nos deja. Yo quisiera concluir como médico radiólogo y como residente que fui. La imagen mamaria o la subespecialidad en mamas siempre ha dado temor. ¿Por qué? No porque no sepamos o no seamos capaces de llegar a caracterizar una lesión, sino que nos da miedo no verla. Con SonoCine la vemos. Entonces invito a los residentes, a los que todavía tienen la duda si hago mama o no,
olvídense, ya Sonociné, con Sonociné van a poder detectar, porque así mida 3 milímetros, la alteración va a tener sus características de malignidad que hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras. Entonces, ya no se trata de una especialidad misteriosa, de las neuróticas que hacen mama, no, ahorita cualquier médico radiólogo entrenado en mama va a detectar con este método, que es lo importante para poder cambiar la historia del cáncer de mama. Bueno, excelente. Aide, ¿vas a decir algo? Agradecer a todos por su participación. Doctor Ramos, de verdad, muchísimas gracias. Andreina, excelente la presentación. Muchas gracias, Rafael. Un placer conocerte. Estamos aquí en Venezuela a la orden para lo que necesiten. Exploren nuestras redes. Escríbanos al correo de info Eurolatina Medical. Estamos a la disposición de todos ustedes cuando quieran. Bueno, excelente, de verdad. Creo que las conclusiones están bien concretas. La automatización de mama entera es con August. Definitivamente el brazo es un auxiliar tipo checklist para hacer la revisión del estudio. Se deben hacer los reportes y la lectura en estaciones de trabajo local o remota. Definitivamente hay un working in progress bien importante, como lo destacó excelentemente Rafael. Y bueno, ha sido un placer compartir. Creo que ha sido una mañana muy productiva, le dio valor al día ganado, día vivido. Así que bueno, feliz día para todos, con mucha salud y mantenernos siempre atentos ante esta situación de pandemia que nos obliga a cuidarnos. Así que bueno, por mi parte. Gracias, Osvaldo. Gracias, Andreina. Gracias, Aide. Felicitaciones a todos. Un saludo desde la Ciudad de México. Soy el doctor Enrique Mainero, expresidente de la Sociedad Mexicana. Felicito a las ponentes y ojalá haya más seminarios de este tipo. Creo que la tecnología debe ser difundida y cada día nos vemos más comprometidos con este diagnóstico, y yo pienso que la gente que hace mama es la gente del top de la radiología, porque la mama no es difícil. Tan es así que hay muchos métodos, hay normas, y qué bueno que estamos en esto. Un saludo a todos y cuídense mucho. Y gracias por la invitación. Gracias a usted por su participación, doctor. Todo un placer, un honor. Una pregunta, Maya, de que nos vayamos. ¿Va a haber certificación a los que se inscribieron en Info Eurolatina? Sí, sí ¿Con hay el aval de Soberani? Claro que sí, va a haber la certificación con el aval de Soberani. A los que los que estuvieron presentes hoy y no corroboraron los datos, por favor escriban a info@eurolatinamedical.com. Y nosotros como empresa siempre presentes en la educación médica continua de los médicos ya de trayectoria, igual que con las generaciones de relevo. Bueno, así que escriban para su certificado, hoy en día muy valioso en la era del conocimiento. Así que bueno, de nuevo, otra vez, hasta luego, feliz día. Feliz día para todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos, Osvaldo, cuídate. Dale.